Capítulo 10 de Mansfield Park, escribe por Jane Austen. Capítulo 10. Pasaron 15 minutos, 20, y Fanny seguía pensando en Edmund, en Mary y en sí misma, sin que nadie la interrumpiera. Empezó a extrañarle que la dejaran sola tanto tiempo y a escuchar con ansiosas de oír de nuevo sus paseos y sus voces. Escuchaba, y al fin pudo oír. Sí, eran voces y pasos que se acercaban, pero apenas acabó de percatarse de que no se trataba de los que ella esperaba, aparecieron Maria Bertram, Mr. Rushworth y Henry Crawford, procedentes del mismo sendero que ella había seguido antes. «Fanny sola. Querida Fanny, ¿cómo ha sido esto?», fueron los primeros saludos. Ella lo contó. «Pobrecita», exclamó su prima, «qué mal te han tratado. Hubiera sido mejor que te quedaras con nosotros». Después, sentándose en el banco con un caballero a cada lado, reanudó la conversación que antes sostienen, estudiando la posibilidad de las mejores con gran animación. Nada se concretó, pero Henry Crawford tenía la cabeza llena de ideas y proyectos, y en términos generales, cuanto él proponía quedaba inmediatamente aprobado, primero por ella y luego por Mr. Rushworth, cuya principal ocupación era, por lo que parecía, escuchar a los demás, sin arriesgarse apenas a exponer alguna sugerencia propia, como no fuera su deseo de que vieran ellos también la finca de su amigo Smith. Después de dedicar unos minutos a ese tema, Miss Bertram, observando la verja de hierro, expresó su deseo de entrar por ella en el parque, a fin de obtener nuevas perspectivas para sus planes. Henry opinó que sería lo mejor que podían hacer, el único medio que les permitiría decidir con algún acierto. Enseguida descubrió una loma o menos de media milla, desde cuya cima tendrían la exacta visión de conjunto que se requería para el caso. Por lo tanto, era incontestable que tenían que ir a la loma y pasar por la verja. Pero la verja estaba cerrada. Mr. Rushworth lamentó no llevar encima la llave. Dijo que antes de salir estuvo a punto de tomarla, y estaba resuelto a no volver más por allí sin la llave. Sin embargo, todo esto no resolvía la dificultad presente. No podían atreverse la verja. Y como en Maria no menguaban los deseos de hacerlo, Mr. Rushworth acabó por manifestar que estaba dispuesto a ir a buscar la llave, y se separó de ellos acto seguido. Indudablemente es lo mejor que podemos hacer, ahora que nos hemos alejado tanto de la casa, dijo Henry, cuando el otro se hubo marchado. Sí, no cabe hacer otra cosa, pero sinceramente no encontré el lugar en su conjunto peor de lo que esperaba. No, por cierto, muy al contrario. Lo encuentro mejor, más grandioso, más completo en su estilo, aunque acaso este estilo no sea el ideal. Y si quiere que le diga la verdad, añadió, hablando bastante más bajo, no creo que jamás vuelva a ver Surbiton con el placer de ahora. Difícilmente otro verano podrá mejorarlo para mí.
Después de una breve turbación, la damisela replicó: «Es usted un hombre demasiado mundano para no ver las cosas con los ojos del mundo. Si los demás creen que Sullivan ha mejorado, usted también lo considerará así. Temo que no soy tan hombre del mundo como me convendría en algunos casos. Mis sentimientos no son tan deleznables, ni mis recuerdos del pasado tan fáciles de dominar como es el caso, según uno puede ver por ahí, de los hombres del mundo». Siguió un corto silencio. Miss Bertram empezó de nuevo. «Parece que esta mañana se divirtió usted mucho mientras guiaba el coche. Celebré verlo tan entretenido. Usted y Julia no cesaron de reír en todo el camino». «¿Nos reíamos?» «Sí, creo que sí, pero no me acuerdo en absoluto de qué». «Ah, creo que le estuve contando unas ridículas anécdotas de un viejo palafrenero irlandés que tenía mi tío. A su hermana le gusta mucho reír». «¿Le parece ella más alegre que yo?» «Creo que se la divierte con mayor felicidad», replicó Henry, «y por tanto, comprende usted», agregó sonriendo, «me parece mejor compañera. A usted no me hubiera visto capaz de divertirla con anécdotas irlandesas durante un recorrido de 10 millas. Creo que mi carácter es tan animado como el de Julia, pero ahora tengo más cosas en que pensar». Sin duda, y en determinadas circunstancias, un exceso de alegría denota insensibilidad. Sin embargo, las perspectivas que a usted se le ofrecen son demasiado halagüeños para justificar una pérdida de humor. Se halla usted ante un panorama risueño, por así decirlo. ¿Habla usted en sentido literal o figurado? Supongo que literal. Sí, en efecto. Luce el sol y el parque tiene un aspecto muy alegre. Pero, por desgracia, esa verja de hierro y esa valla me dan idea de opresión y encierro. No puedo salir, como dice el estornino de la fábula, mientras hablaba, y lo hacía declamado, se aproximó a la verja. Él la siguió. «¿Cuánto tarda James en traer la llave?» «Y seguramente usted no se atrevería a salir sin la llave y sin el consentimiento y la protección de Mr. Rushworth. De lo contrario, creo que sin mucha dificultad saltaría usted por este extremo de la verja con mi ayuda. Creo que podríamos hacerlo, si usted realmente desea más libertad y no lo considera vedado». «¿Vedado? ¡Qué tontería! Claro que puede salir así. Claro que puedo salir así, y lo haré. James no tardará en llegar, por supuesto. No nos alejaremos mucho, pero que nos vea. Y si no nos viera, Mrs. Price tendrá la amabilidad de decirle que nos encontrará cerca de aquella loma, en el robledal de la loma». Fanny, dándose cuenta de que aquello no estaba bien, no pudo menos que esforzarse en evitarlo. «Maria, te vas a lastimar. Seguro que te lastimarás con esos claves. Te rasgarás el vestido. Corres el riesgo de hacerte daño. Mejor sería que no». Pero su prima se hallaba ya en el otro lado,
y sonriendo con todo el buen humor que proporciona el éxito, replicó: «Gracias, querida Fanny, pero tanto mi traje como yo hemos llegado sanos y salvos, de modo que, adiós». Fanny se quedó otra vez sola, y no de mejor humor, pues la apenaba casi todo lo que había visto y oído. Estaba asombrada de Maria y enojada con Henry. Como no tomaran el camino recto, sino otro que los obligaría a dar un rodeo, y según le pareció bastante irrazonable para dirigirse a la loma, pronto quedaron fuera del alcance de su vista. Transcurrieron unos minutos sin que oyera ni viese a nadie. Le parecía tener todo en busquecita para ella sola. Casi tiene motivo para suponer que Edmund y Miss Crawford le había abandonado, pero no era posible que Edmund se olvidase de ella. Un repentino rumor de pisados un repentino rumor de pisados la distrajo de sus inquietudes. Alguien se acercaba a paso rápido, bajando por el sendero principal. Esperaba que apareciera Mr. Rushworth, pero era Julia, la cual, alcoholada y sin aire, y evidentemente contrariada, exclamó al verla: «Hola, ¿dónde se han metido los demás? Creí que Maria y Henry estaban contigo». Fanny explicó lo ocurrido. «Bonito truco. No los veo por ninguna parte», añadió, mirando con impaciencia al interior del parque. «Pero no pueden estar muy lejos, y creo que puedo saltar tan bien como Maria, incluso sin ayuda». «Pero, Julia, Mr. Rushworth estará aquí dentro de un momento con la llave. Esperarlo, por favor». «¿Esperarlo yo? No es fácil. Demasiado he tenido que aguantar a esta familia. Vamos, niña, justamente ahora acabo de librarme de su horrible madre. Menudo condeno he tenido que soportar mientras tú estabas aquí tan compuesta y feliz. Tal vez te hubiera dado lo mismo encontrarte en mi sitio, pero el caso es que siempre te las arreglas para escabullirte de los compromisos». La acusación no podía ser más injusta, pero Fanny prefirió pasarla por alto. Julia estaba alterada, y se dejaba llevar de su temperamento impulsivo, pero Fanny estaba segura de que el mal humor no le duraría, y haciendo caso omiso de sus palabras, le preguntó si había visto a Mr. Rushworth. «Sí, lo vimos. Iba desesperado, como si fuera cuestión de vida o muerte, y apenas se detuvo para decirnos a qué iba y dónde estaban». «Lamento que se haya tomado tanto molestia para nada». «De eso debe preocuparse Maria. Yo no estoy obligada a sufrir por sus pecados. A la madre no pudo eludirla porque tía Norris, siempre tan pesada, anduvo conversando por ahí con el ama de llaves, pero del hijo puedo librarme». Inmediatamente trepó por la verja, saltó al otro lado, y se alejó sin atender a la última pregunta de Fanny sobre si había visto a Edmund y Mary. Pero el vago temor que ahora sentía Fanny de encontrarse ante Mr. Rushworth le impidió pensar mucho en la prolongada ausencia de la pareja. Desde luego le habían tenido muy poco consideración,
y le resultaba violento tener que explicarle lo ocurrido. James se presentó 5 minutos después que Julia había desaparecido, y aunque Fanny hizo cuanto pudo para referir el caso del modo que no resultara tan desagradable, él no pudo ocultar el profundo disgusto que le produjo. Al principio apenas dijo nada. Solo en su actitud se reflejó la sorpresa y el enojo con aquello le causaba. Se acerca a la verja y quedó allí, inmóvil, como sin saber qué hacer. Me rogaron que me quedase. María me encargó que le dijera en cuanto usted llegase que los encontraría en aquel loma en sus inmediaciones. Me parece que no voy a ir más lejos, dijo él, desalentado. No se ven por ninguna parte. Cuando yo llegase a la loma, ellos ya se habrían ido a otro sitio. Ya he pasado bastante. Y fue a sentarse con aire sombría junto a Fanny. Lo siento mucho, dijo ella, es muy lamentable. Y hubiera dado cualquier cosa para que se le ocurriese algo más que decir a propósito. Después de una prolongada silencio, él se quejó. Creo que bien hubieran podido esperarme. María pensó que usted la seguiría. Yo no tenía por qué seguiría si ella se hubiese quedado. Esto no podía negarse, y Fanny se caló. Al cabo de otra pausa, él dijo, «Por favor, Miss Price, ¿podría decirme si es usted tan admiradora de ese Henry Crawford como otras personas? Lo que es yo, no le veo nada de particular». «A mí no me parece nada atractivo». «¿Atractivo? Nadie puede decir que sea atractivo un individuo bajo como él. No alcance el 1,75 m. Y no me extrañaría que solo llegase al 1,70 m. Demasiado. Le encuentro un aspecto muy poco agradable. Opino que esos Crawfords no son muy buena adquisición. En absoluto, lo pasábamos muy bien sin ellos». Fanny soltó un leve suspiro y no supo contradecirlo. Si yo hubiera puesto algún reparo en ir a buscar la llave, cabría alguna excusa, pero fui en cuanto ella manifestó sus deseos. Su gentileza resultó evidente, desde luego, y estoy segura de que se apresuró usted tanto como pudo. No obstante, la distancia es bastante larga desde aquí a la casa, como usted sabe, y quien espera juzga mal el tiempo. En estos casos, 1 minuto pesa como 5. Él se puso de pie y volvió a la verja, diciendo, «Ojalá hubiese tenido la llave entonces». Fanny creyó ver en su actitud un indicio de apaciguamiento que la animó para otra tentativa. Con tal propósito dijo, «Es una lástima que no se reunía usted con ellas. Buscaban una perspectiva mejor de la casa por aquel lado del parque, y estarán estudiando las mejoras que cabría hacer. Pero como sabe, no pueden decidir nada sin contar con su parecer». Fanny comprobó que tenía más habilidad para despachar que para retener a sus acompañantes.
Mr. Rushworth asintió. Bueno, dijo, si a usted le parece mejor que me reuniera con ellos, sería tonto haber traído la llave para no utilizarla. Franqueó la verja y se retiró sin más ceremonia. Entonces, los pensamientos de Fanny se concentraron en torno a los que la habían dejado allí hacía tanto tiempo, y como crecía su impaciencia, resolvió ir en su busca. Siguió el mismo camino que ellos habían tomado, paralelamente a la bala, y apenas lo dejó por enterarse por otra vereda llegaron de nuevo a su oído la voz y las risas de Mary. Resonaban cada vez más cerca, y unos momentos después se encontró ante ellos. Acaban de regresar al bosque desde el parque, al que habían pasado, según le contaron por una parte lateral que hallaron abierta, poco después de separarse de Fanny, y cruzando un sector del parque, habían llegado hasta la mismísima avenida que tanto habían anhelado Fanny. En el curso de toda la mañana alcanzaron al fin, y allí se habían sentado bajo un árbol. Era evidente que el tiempo había transcurrido muy agradablemente para ellos, y no se habían dado cuenta de su prolongada ausencia. El mejor consuelo para Fanny fue que le aseguraran lo mucho que Edmund le había extrañado y que, desde luego, hubiera vuelto por ella si no hubiese sido por lo casado, y que ya estaba a causa del paseo por el bosque. Pero esto no era suficiente para borrar su pena, para haberse visto abandonada durante una hora entera, cuando él había hablado solo de unos minutos, ni para ahuyentar la curiosidad que sentía por saber de qué habían estado hablando durante todo aquel tiempo. Y el resultado fue que se sintió desilusionada y deprimida cuando decidieron regresar a la casa. Cuando llegaron al pie de la escalera que conducía a la terraza, apareció en lo alto Mrs. Rushworth y tía Norris, que se disponían a ir a la floresta, cuando hacía una hora y media que ellos habían salido. Mrs. Norris había estado ocupada en cosas demasiado interesantes para ponerse en marcha con mayor prontitud. Cualesquiera fuesen los contratiempos que hubiesen podido frustrar la diversión de sus sobrinos, para ella la mañana había sido de gozo completo, ya que el ama de llaves, después de mostrarse en extremo atenta y amable al informarla de todo lo referente a los faisances, le había llevado a la vaquería, ilustrándola sobre cuanto hace referencia a las vacas y dándole la receta de una famosa queso de crema. Después que Julia las había dejado, se encontraron con el jardinero, lo que resultó en extremo satisfactorio para Mrs. Norris, pues tuvo ocasión de rectificar el erróneo criterio del buen hombre acerca de la enfermedad que padecía su nieto, convenciéndolo de que tenía fiebres intermitentes, y le prometió un amuleto para el caso. Y él, en justa correspondencia, le mostró sus plantas más escogidas,
y hasta le obsequió un ejemplar de brezo muy curioso. Al encontrarse las damas con el terceto que regresaba, todos volvieron a la casa para, una vez allí, decidirse a pasar el tiempo lo más distraídamente posible, bien charlando, ya leyendo alguna revista trimestral, cómodamente arreglándose en las sofás, esperando la llegada de los otros y la hora de la cena. Era ya bastante tarde cuando se presentaron las hermanas Bertram y los dos caballeros. Al parecer, su paseo no había resultado agradable más que a medias, y en modo alguno fecundo con respecto al motivo de la excursión. Según ellos refirieron, no habían hecho más que ir unos en pos de otros, y el encuentro le pareció a Fanny que se había producido demasiado tarde para restablecer la armonía, lo mismo que para, según reconocieron, tomar decisiones sobre las mejoras a realizar. Al mirar a Julia y a Mr. Rushworth, notó que no sólo en el pecho de ella se ocultaba el descontento por la conducta de los otros dos. También en el rostro de él se apreciaba un rictus de disgusto. Henry y Maria parecían más satisfechos, y creo ver que él ponía especial empeño durante la cena, y disipar toda sombra de resentimiento en los otros y restablecer el buen humor general. A la cena sucedió inmediatamente el té y el café, pues la perspectiva de un recorrido de 10 millas para volver a casa no permitía desperdiciar el tiempo. A partir del momento en que se sentaron a la mesa, todo fue una bulliciosa sucesión de naderías, hasta que el coche estuvo a la puerta, y Mrs. Norris, después de obtener del ama de llaves unos huevos de faisans y un queso de crema, y abandonar en corteses palabras de cumplido por las atenciones de Mrs. Rushworth, estuvo dispuesta a iniciar la marcha. En aquel momento, Henry se aproximó a Julia para decirle: «Espero no perder a mi compañera, a menos que a ella le desagrade el aire de la tarde en un sitio tan expuesto». La sugerencia no estaba prevista, pero fue gratamente acogida, y era de prever que para Julia la jornada iba a terminar tan bien como había empezado. Maria, por su lado, esperaba algo muy distinto, y quedó un tanto decepcionada, pero su convicción de que en realidad era ella la preferida le bastó para confirmarse y para acoger como debían las atenciones de despedida de James Rushworth. Sin duda, a él había el satisfacerlo más dejarla en el interior dibujarlo y ayudarla a montar en el pescante, y sus deseos parecían cumplirse con este arreglo. «Vamos, Fanny, que este ha sido un magnífico día para ti», dijo tía Norris mientras atravesaban el parque. «Un completo recreo. Puedes estar muy agradecida a tía Bertram y a mí por haber buscado la manera de que pudiese venir. Nada que has podido disfrutar un bonito día de diversión». Maria estaba lo bastante disgustada para decir sin ambages: «Me parece que usted tampoco lo ha aprovechado, tía. Yo diría que en el rasgo le ve un montón de cosas buenas, y aquí hay un cesto que algo que me está torturando el codo sin piedad».
querida, no es más que un pequeño y hermoso fresco que el viejo jardinero tan amable se empeñó en darme. Pero si te estorba, ahora mismo lo pongo en mi regazo. Mira, Fanny, tú llévame este paquete. Pon mucho cuidado, no se te vaya a caer. Es un queso de crema, del mismo que hemos probado la comida. Y hubo manera de que la Whittaker, la buena llama de llaves, se resigna a que no me lo llevará. Me resistí todo lo que pudo, hasta que me di cuenta de que el queso era precisamente de la clase que hace las delicias de mi hermana. Esta Whittaker es un tesoro. Se escandalizó cuando le preguntas si se les permitía beber vino a los de la segunda mesa, y escuchó a dos criadas por llevar vestidos blancos. Cuidado con el queso, Fanny. Yo llevaré el otro paquete y la cesta. ¿Y qué más he pescado por ahí? Preguntó Maria, en cierto modo satisfecho de que Sullivan merecía tantos elogios. Pescar, querida. Me obligó a aceptar estos 4 hermosos huevos de faisín. No admitió que se le desparecía nada. Dijo que sin duda sería una distracción para mí, enterado de que vivo sola, tener unas cuantas criaturas de esta especie, y lo será, de seguro. Hará que la granjera se los ponga en la prima cluquiela libre que tenga, y si llegan a buen fin, me los llevaré a casa, y los pondré en una camponiera que alguien me presentará. Y será para mí deliciosa cuidarlos en mis horas de solitud. Y si tengo suerte, habrá algunos para tu madre. Era un bello anochecer, dulce y apagable, y el regreso era un paseo con todos los encantos del sosiego de la naturaleza. Pero cuando tía Norris dejaba de hablar, en el coche se hacía un silencio absoluto. Todos estaban agotados, y defender si el día les había procurado más penas que alegría, o viceversa, era la cuestión que sin duda ocupaba la mente de casi todos. Fin de capítulo 10.